A continuación, doy lectura al resumen de la hoja de vida académica de la doctora Tamara Díaz Fous, quien brindará la conferencia Innovación Educativa para la Transformación Social. Tamara Díaz Fous es doctora en Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED de Madrid, y licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha completado su formación con estudios de posgrado en Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos y en Psicología Clínica Infanto-Juvenil. Durante años se ha desempeñado como docente de la Universidad Autónoma de Madrid, impartiendo las materias de Psicología de la Educación y Aprendizaje y Desarrollo en Edad Escolar. Ha participado en proyectos de investigación en materia de innovación educativa, siendo miembro de un grupo de investigación de la UNED. En 2008 se incorporó a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, como coordinadora de programas de Tecnología de Información y Comunicación y Educación, Evaluación Educativa y Formación Docente. Desde 2015 a 2018 ha sido responsable del Instituto de Evaluación de la OEI y secretaria técnica adjunta del Centro de Altos Estudios Universitarios en la Dirección General de Educación de la OEI. En la actualidad es coordinadora de educación de dicha organización. Desde el año 2014 colabora como profesora asociada en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia de Comillas, impartiendo las materias de innovación educativa, innovación docente y calidad educativa a nivel de maestría y grado. Con ustedes, la doctora Tamara Díaz Fous. Muchísimas gracias por la presentación. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente la invitación de la UNA, de la Universidad y especialmente de la Dirección de Innovación Educativa a participar en estas 10º jornadas de innovación educativa. Es un verdadero placer compartir con todos ustedes este espacio en el que vamos a estar tratando un tema fundamental como es innovar en educación. Desde la organización que represento, la OEI, somos una institución, un organismo intergubernamental. Hacemos cooperación técnica, es decir, acompañamos a los países iberoamericanos, a los gobiernos, fortaleciendo sus políticas en materia de cultura, de ciencia, pero principalmente en materia educativa. Y desde esta institución, desde la OEI, venimos desde hace muchos años, impulsando programas, acciones que precisamente están orientadas a mejorar la calidad de la educación. Y esto supone de manera indudable poner la mirada en el tema que aquí hoy nos reúne, que es cómo innovar o cómo podemos dar respuesta de una manera eficaz a los retos que la sociedad actual nos presenta. La primera pregunta, que puede parecer un poco obvia en el espacio en el que nos estamos encontrando, es ¿por qué llevar a cabo procesos de innovación? Una respuesta evidente podría ser el considerar, el mundo evoluciona a tal velocidad que la educación tiene que estar abierta a estos cambios y esto supone necesariamente innovar. Pero también sabemos que esto no es nuevo, que a lo largo de las décadas de los años, la educación ha impulsado procesos cíclicos de mejora, de propuestas de mejora vinculadas a prácticas docentes, vinculadas a metodologías. Y también sabemos que muchas veces simplemente el rótulo de innovación no va asociado a una mejora de la calidad de la educación. Por tanto, un primer planteamiento sería pensar cómo somos capaces de avanzar para que realmente estas propuestas de innovación supongan una transformación que mejore la calidad de los aprendizajes, que mejore la calidad educativa de nuestros alumnos. He tomado una reflexión del profesor Gimeno que planteaba: no se cambia el mundo para hacerlo progresar sin tener en cuenta cómo es, quiénes están en él y cómo lo viven. Si tomamos esta reflexión y la llevamos al ámbito de la educación, lo que tendríamos que pensar es: no podemos plantear propuestas para transformar la educación, para transformar en definitiva la sociedad, sin tener en cuenta un análisis previo, una reflexión previa sobre, por una parte, cómo es el contexto
que tenemos en la actualidad. El propio Castells en su momento hablaba y nos decía que ya no estamos en una época de cambios, que estamos en un cambio de época. Ahora veremos algunas características que hacen referencia a qué tipo de época estamos viviendo ahora mismo. Es fundamental para educar, todos los que estamos aquí lo sabemos, conocer a nuestros alumnos. Es fundamental saber cómo son nuestros jóvenes, cómo se relacionan, cómo aprenden. Es un elemento que muchas veces pasa desapercibido, pero está en el centro como protagonista indudable de estos procesos de enseñanza-aprendizaje que son. Y en función de este análisis de contexto, de cómo son nuestros jóvenes en la actualidad, deberemos tomar decisiones consensuadas sobre qué queremos que la educación nos aporte, qué tipo de ciudadano quiero construir y en base a qué objetivos me voy a plantear. ¿Son los mismos que hace 30 años? ¿Estamos en un contexto distinto? ¿Tenemos que repensar y proponernos otro tipo de objetivos pedagógicos, otro tipo de objetivos educativos? Voy a tratar de sintetizar algunas de estas ideas haciendo un análisis sobre el primero de los factores y sobre el contexto. De manera muy sintética, muchos de los elementos los han comentado las autoridades, la vicerrectora, la directora de Innovación Educativa en su intervención, pero me gustaría volver a poner el acento porque al final es lo que está transformando el entorno en el que nos movemos. Nuevamente Castells nos habla de vivimos una cultura digital. Es decir, nadie se le escapa que estamos en la época de los datos masivos, ¿no? Vivimos rodeados de dispositivos tecnológicos que a través de algoritmos distintos nos dicen qué ver, qué leer, nos aconsejan en función de información que previamente han extraído de datos de manejos que hemos hecho nosotros previamente. De alguna forma condicionan la manera en cómo nos relacionamos, cómo vivimos. Esta cierta incertidumbre que nos puede generar, se habla de la inteligencia artificial, ya es una realidad, se habla de la cuarta revolución. Esto supone un contexto de cierta incertidumbre que nos llevaría a otra de las características del contexto actual. Siguiendo a Bauman, un sociólogo polaco, acuña el término de modernidad líquida. Estaríamos en un contexto líquido, entendiéndolo como de inestabilidad, de cierta provisionalidad de las cosas. Estamos formando alumnos, si lo llevamos al terreno de la educación, y no sabemos muy bien qué tipo de competencias, no qué competencias, sino qué tipo de profesiones van a desempeñar en un futuro no muy lejano. Y otro elemento que creo que se entiende muy bien cuando hablamos de economía, cuando hablamos de comercio, de mercado, es el tema de la globalización. Pero algo que si lo analizamos también en nuestro contexto educativo se ve de manera clara. Cuando nos planteamos los retos que tenemos por delante en materia educativa, si hacemos una mirada global, incluso mundial, vemos que no difieren tanto de lo que ocurre en otros espacios, en otros continentes incluso. Un ejemplo claro de esta globalidad, lo mencionaba antes la vicerrectora cuando hablaba de la Agenda de Educación 2030. Claramente es un ejemplo de cómo una comunidad internacional se ha puesto de acuerdo en torno a una serie de objetivos educativos hacia el 2030. Cada uno, evidentemente, tendrá que plantearse de qué punto, de dónde parte, qué prioridades tiene, pero es una mirada global que nos está diciendo: tienen ustedes la responsabilidad de educar, pero no cualquier educación. Estamos hablando de una educación que tiene que ser de calidad, que tiene que ser para todos, que tiene que ser equitativa y a lo largo de la vida. Cuando esto lo llevamos a nuestra región, a nuestra realidad más próxima, a nuestro contexto iberoamericano, vemos que por una parte tenemos ya datos para estar ciertamente satisfechos, no del todo, pero en cuanto a cuestiones de acceso y cobertura. Tenemos ya tasas de acceso, de matriculación razonablemente positivas, sin dejar, por supuesto, todo lo que todavía tenemos que continuar avanzando. No podemos perder la mirada en el otro elemento, que es el de la calidad. Tenemos un riesgo grande de focalizarnos tanto en que se acceda al sistema que perdamos el control de que si realmente el que está accediendo está aprendiendo o qué es lo que está aprendiendo. Una doble mirada, un doble desafío. En este contexto, ¿cómo son nuestros alumnos? Les he puesto una imagen que me suele mucho gustar trabajarla con los alumnos en clase como primera aproximación al tema, que incluso yo creo que ya estaría hasta obsoleta, ¿no? Tenemos como dos
dos niños, uno podemos decir, de la época de los 80, otro yo diría del 2000, y tendríamos que incluso incorporar una tercera imagen, ¿no? Donde ya no el radiocassette y bueno, lo que viene a decir la imagen es un poco, las generaciones actuales no son como éramos nosotros a su edad, no van a ser como somos nosotros ahora. Richard Gerber tiene una expresión muy bonita que dice que los niños son probablemente la generación más sofisticada que ha existido. Eso supone que tienen características diferentes. Cuando muchas veces escuchamos o entramos incluso en debates de son mejores, son peores, en unas cosas sí, en otras cosas no, pero indudablemente tienen un contexto distinto y tienen características diferentes. El propio Prensky, seguramente todos conocerán, acuña el término de nativo digital. Ya cuando nos habla de este concepto de nativo digital, explicándolo como esa natural predisposición que tienen los niños a la hora de manejar los dispositivos tecnológicos por el simple hecho de que han nacido, hay una inmersión cultural, hay una inmersión en esa tecnología. Lo que los demás hemos tenido que hacer una aproximación para aprender a manejarlos, para ver cómo lo incorporamos sobre nuestra vida, sobre nuestras prácticas, ellos ya nacen en ese contexto. Pero esto tiene consecuencias no solamente en cómo utilizan la tecnología, sino en cómo se procesa la información. Frente a procesamientos lineales de la información, ellos tienen procesamientos mucho más simultáneos. Pensemos la cantidad de información que les está llegando de manera constante a través de sentidos, de distintos sentidos, ¿no? Auditivos, visuales. Bueno, pues hay un procesamiento simultáneo de esta información. Tienen desarrollo, se ha demostrado que tienen a nivel incluso cerebral desarrollar las partes más vinculadas a los conceptos espaciales. Hoy sabemos con la neurociencia que la neuroplasticidad cerebral, realmente la plasticidad cerebral lo que nos permite es que en función de la experiencia el cerebro se reorganiza debilitando, fortaleciendo determinadas conexiones sinápticas, ¿no? Y esto hace que ellos muchas veces por el tipo de actividades que realizan, por ejemplo los videojuegos, no tienen más capacidad para pensar simulado, para la abstracción, para la imaginación, para crear. Fijémonos las potencialidades de estas características bien enfocadas en nuestras áreas de enseñanza. Capacidad atencional visoespacial mayor. Incluso el francés Pedro decía que tienen preferencia por todo lo que es imagen, movimiento, lo musical frente a lo textual. Evidentemente, si procesan la información de una manera diferente, si reciben mayor estimulación, están más acostumbrados a recibir mayor estimulación de manera simultánea, la forma de aprendizaje también se va a ver alterada. Solemos decir, los chavales hoy en día se aburren en las clases, ¿no? Tienen, frente a actividades muy lineales, tienen cierta tendencia a desmotivarse, ¿no? Bueno, pues lo que la evidencia nos va mostrando es que prefieren mucho más lo que Dewey demostraría o denominaría como aprender haciendo, ¿no? Esa capacidad de investigar, de probar, de a la vez hacer diferentes tareas, ¿no? El propio contexto tecnológico, que al mismo tiempo que están subiendo una foto a Instagram, están viendo algo en Facebook y pueden estar descargándose un archivo, bueno, pues hace que la propia aproximación a la información, al conocimiento, sea mucho más intuitiva. Decía Ken Robinson, les traigo ahí una pequeña cita, que no tienen miedo al error y al fracaso. Lo que quiere plantear aquí el autor es que la forma de aproximarse es mucho más intuitiva, mucho más prueban, ensayan, comprueban si funciona o no. Y evidentemente todo muy mediado por las tecnologías, ¿no? Estaríamos hablando de que tenemos que entender que una fuente fundamental de acceso a la información de estos jóvenes es a través de las propias fuentes tecnológicas. Entonces pueden ser herramientas que bien empleadas, bien utilizadas, sean potencialmente muy poderosas para desarrollar propuestas de innovación. Y finalmente, en lo que atañe a nuestros jóvenes, a nuestros alumnos, evidentemente
los procesos de socialización se han modificado. Hoy en día hay muchísima, iba a decir polémica, pero diríamos mucho debate en torno a si realmente las tecnologías están haciendo que se pierda el contacto más personal, que no vamos a entrar aquí a debatir, evidentemente, la bondad o los riesgos que entraña, pero lo que sí podemos constatar es que tiene unos códigos de comunicación, de convivencia distintos. Incluso hay algunos autores que hablan de la ciberlengua, es decir, un propio manejo del lenguaje específico, pues de los WhatsApp, a través de emoticonos, a través de letras que se acortan. Tiene una predisposición natural a compartir. Es una generación muy solidaria. Suben información, a veces de manera descuidada, y está también el rol del adulto, ¿no? Pero de compartir trabajos, de compartir imágenes, de funcionar en red, ¿no? En definitiva, están tratando o estamos viendo nuevos procesos de socialización. Se ha construido, se ha de alguna manera generado una nueva ciudadanía, que podríamos decir una ciudadanía digital. Frente a esto, un contexto digital, un contexto de cierta liquidez, con alumnos con características diferentes, ¿cómo la educación puede contribuir a realmente transformar o mejorar la calidad de los aprendizajes, contribuir a esta construcción de ciudadanía? Paulo Freire tenía una reflexión muy bella sobre cuando hablaba qué es la educación, que la he querido traer, y lo que planteaba es: educación verdadera es praxis, es reflexión, es acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Es decir, la educación es una herramienta, un medio para transformar la sociedad. Por tanto, desde el ámbito de la educación, lo que tenemos que hacer es dotar a nuestros alumnos de aquellas competencias que sean herramientas que les permitan desenvolverse en el entorno en el que conviven, en el que viven, de una manera eficaz, de una manera solidaria, de una manera justa. Y esto supone, por una parte, ayudar a los alumnos a que sean capaces de aplicar el conocimiento. En la intervención de la mesa inaugural, el vicerrector hablaba de tema de las competencias como la creatividad, como la resolución de conflictos, pensamiento crítico. Cada vez se tornan más importantes dotar a los alumnos de este tipo de herramientas, de este tipo de competencias, porque en un entorno digital lo importante no van a ser las tecnologías. Las tecnologías son indudablemente herramientas muy poderosas para comunicar, para aprender, pero lo importante es ser capaces de desarrollar propuestas innovadoras que supongan modificaciones profundas. Tienen que ser capaces de proponer procesos de mejora contextualizados, sistémicos, que afecten a todos, que tengan una mirada global y contextualizados. Podríamos decir que en el trasfondo de toda innovación tiene que haber un discurso, tiene que haber un significado que suponga de alguna manera una reconceptualización de metodologías, de criterios, de ideas. Si nos quedamos en lo que es simplemente estético, en lo que es superficial, eso no supondrá ningún cambio, no supondrá una transformación, y volveremos a tener nuevamente procesos interesantes, trabajados, pero que no serán capaces de lograr una verdadera transformación, que es lo que en definitiva el concepto de innovación lleva asociado. ¿Cómo podemos avanzar? Pues yo creo que una de las primeras, también se decía en la mesa de inauguración, es el concepto de colaboración. O sea, es tal la magnitud de los desafíos que tenemos que hay que entender que en el contexto de la educación hay muchos actores implicados y todos tenemos responsabilidad en tomar decisiones o en proponer medidas que realmente permitan llevar a cabo mejoras de la calidad de la educación. El concepto de corresponsabilidad, finalmente. He tratado de identificar, modo más bien de categorizar un poco, por ordenar las ideas, en tres niveles, de tres sectores, actores, que tienen mucha responsabilidad en el proceso educativo, en la educación, y que por tanto tienen responsabilidad también a la hora de llevar a cabo procesos de innovación. Voy a tratar de explicar por qué cada uno de ellos y algunas ideas de cómo se podría operativizar esta innovación desde cada uno de estos niveles.
Carbonell nos dice, al hablar de política educativa, más bien al hablar de innovación, nos dice que apela, que hace referencia a la innovación a los fines últimos de la educación. Indudablemente, el Gobierno, la Administración pública, tiene la responsabilidad de definir cuáles son estos objetivos, estos fines últimos de la educación. Y, por lo tanto, es un agente con responsabilidad a la hora de proponer propuestas de innovación o de llevar a cabo estrategias de innovación. Pero, ¿cómo se puede, desde este nivel, que parece muchas veces más vinculado a lo conceptual, a lo normativo, cómo se puede tratar de operativizar o promover la innovación? Bien, hoy sabemos que llevar a cabo propuestas innovadoras nunca se pueden realizar desde la individualidad, sino que la colaboración, el contraponer ideas, el sumar, de alguna manera establecer sinergias, son herramientas esenciales para llevarlas a cabo. Desde este punto de vista, la Administración pública tiene la posibilidad de contribuir a través de fomentar el diálogo de actores, sectores bien distintos, ¿no? Promover la intersectorialidad. Cada vez más, yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de que los temas de educación no se solucionan únicamente desde el ámbito de la educación. Es necesario articular iniciativas, propuestas con la sanidad, con la salud, con la cultura, con el trabajo. Es decir, la mirada intersectorial es una garantía, o al menos es un paso más para llevar a cabo propuestas que realmente respondan a las necesidades que tenemos hoy en día. Y eso se promueve de una manera más directa desde la propia Administración pública. Toda aquella acción que pueda ir orientada al fortalecimiento institucional, desde formación de capacidades, intercambio, movilidad entre países, todo lo que conocemos como conocimiento de buenas prácticas, ¿no? Una lógica de cooperación horizontal que permita conocer qué está haciendo nuestro vecino más cercano o más lejano, como contaban la experiencia de visitar lo que está haciendo Asia o China. No son indudablemente experiencias que enriquecen para luego saber qué podemos tomar de ellas, adaptarlas a nuestro contexto, a nuestra realidad, a nuestros alumnos y a partir de ahí tratar de dar respuestas ajustadas a nuestras necesidades. En definitiva, se trataría de definir soluciones consensuadas, compartidas, que de alguna manera permitan aunar fuerzas en esta lógica de innovación. Debe estar asociada a elementos de colaboración, de compartir. Y bueno, nuevamente la Agenda de Educación 2030 es un ejemplo de cómo se puede tratar de establecer una mirada común frente a una realidad tan diversa a nivel mundial, pero tratando de acotar unas prioridades que son comunes para todos. Desde la institucionalidad, este sería como el nivel meso, ¿no? La política sería como el nivel macro, la institucionalidad es el nivel meso. Cada vez más las voces fulan el autor. Una última publicación comentaba que cada vez más este nivel, el de la institucionalidad, está tomando mayor fuerza como espacio para incorporar propuestas de mejora, por la versatilidad o la posibilidad que tiene de articular muchas veces lo que estaría por encima, dicho de una manera gráfica, ¿no? Lo político con la realidad al final de lo que es posible llevar a cabo en el contexto más inmediato del aula, de nuestros centros. ¿Qué haríamos referencia con cómo se puede promover la innovación desde la institucionalidad? Estaríamos hablando en este ámbito, evidentemente, de la escuela, de las instituciones de educación superior. Son áreas privilegiadas para promover este tipo de iniciativas. Centrándonos en la universidad, por el espacio que aquí nos reúne, nos convoca, sin duda sabemos que es, dentro de la sociedad, es el subsistema que tiene por hegemonía el rol, la responsabilidad de formar capital humano, de generar conocimiento, de evaluar este conocimiento. Es decir, le sitúa como un papel estratégico a la hora de hablar de innovación y de mejora de la calidad de la educación.
¿Qué podemos hacer? ¿Qué se está haciendo, ¿no? Un ejemplo es este espacio que convoca a la reflexión, a la investigación, ¿no? Todo lo que nos estaban comentando desde la Dirección de Innovación, de propuestas que promueven otras formas de acercar la educación a través de lo digital, son ejemplos que en el fondo lo que buscan es fortalecer capacidades. La universidad, la institución, debe dar una oferta, voy a decir ofertar, una oferta formativa, proponer una oferta formativa que realmente responda a las necesidades de la sociedad digital que tenemos. Es un espacio ideal para promover la discusión, el análisis crítico, muy vinculado a todas las capacidades, competencias que hemos visto que son esenciales de creatividad, de resolución de problemas, de colaboración. Los espacios de investigación son herramientas fundamentales para la toma de decisiones fundamentada, pero también para promover nuevas propuestas de innovación, para evaluar esta innovación. El binomio innovación-evaluación debe ir de la mano. Probamos, ponemos en marcha determinadas medidas que entendemos que son acordes a nuestras necesidades, pero tenemos que ver si realmente están respondiendo, están cumpliendo con lo que nos hemos planteado. Todo aquello relacionado con generación del conocimiento, seminarios, talleres, espacios de intercambio, movilidad entre universidades, entre instituciones. En definitiva, lo que podríamos decir es tejer redes académicas, redes con la sociedad civil, redes con la administración pública. Finalmente, y trayendo nuevamente a Fulham, plantea que las mejores instituciones son aquellas que aprenden y que aprenden de su entorno. Finalmente, esto supone la capacidad de tener un pie, dicho coloquialmente, en lo académico, pero también en lo social, de tener una capacidad para generar estas redes de intercambio de conocimiento que se enriquecen desde el rol que a cada uno le compete. Y finalmente, no podemos hablar de innovación sin hablar de lo que ocurre en la propia realidad del aula. Muchas veces todos somos conscientes, en mi tierra se dice una expresión como el papel todo lo soporta, que viene a decir que bueno, pues lo que se legisla, lo que se norma, puede tener en ocasiones un sentido y estar muy bien fundamentado, pero la capacidad al final de materializarse en el ámbito concreto de actuación tiene dificultades, ¿no? Hay brechas, distancias, a veces entre lo que se plantea a nivel más normativo y lo que las condiciones del día a día nos permiten realizar. Por tanto, indudablemente, hablar de innovación supone hablar de lo que ocurre en las propias aulas. Esto, nuevamente, vuelve a situar a los docentes, nos vuelve a situar en el centro de la acción al hablar de propuestas de innovación. No significa esto que, como a veces se ha comentado, que el único responsable de la innovación es el docente, ni mucho menos. Venimos comentando ya niveles de responsabilidad, distintos actores en la responsabilidad, pero indudablemente el que tiene la capacidad de materializar estas propuestas de innovación a sus alumnos, de traer la realidad social al aula, discutirla, reflexionando y ayudar a sus estudiantes a que sean capaces de entender mejor el mundo para tener más capacidad para desenvolverse en él, es el docente como figura central. Para ello, evidentemente, debe ser un profesional con una formación excelente, pero una formación no solamente en su disciplina, sino una formación pedagógica, una formación social. Tenemos que ser buenos en lo que sabemos, en la disciplina, pero ser igual de buenos en la capacidad de comunicarlo, de entender, de conectar, de tratar de hacer comprensible lo que el mundo exterior de alguna forma está demandando y lo que debemos o que deben aprender nuestros alumnos. Y a partir de ahí, desarrollar propuestas de innovación que tengan en cuenta la diversidad, la inclusión, que conecten con el contexto. Es importante que tenga un sentido lo que se está trabajando, que tenga un correlato con la vida real. No podemos seguir estando en instituciones que lo que ocurre dentro es totalmente separado de lo que está ocurriendo en la realidad. Que tengan buenos elementos de evaluación, que se planteen desde miradas sistémicas, consensuadas. En definitiva, y ya con esto concluyo,
3 ideas finales al hablar de innovación. Por una parte, la idea que me gustaría también trasladar, y es que para que la innovación adquiera sentido, debe pensarse en clave de futuro. Es decir, el ritmo acelerado en el que cambian las cosas, en que la tecnología nos va imponiendo unas transformaciones, requiere que la innovación no se plantee sobre el presente, sino que tenga una mirada más prospectiva. Muchas veces en educación se nos critica que somos más reactivos que proactivos, ¿no? Pues la innovación debe estar vinculada un poco más a las necesidades que sabemos o a las demandas que sabemos que vamos a tener que ir enfrentando. No podemos hablar de innovación si no hablamos de inclusión y si no hablamos de equidad. Una propuesta de innovación que no tenga en cuenta a todos, que no busque la excelencia de los aprendizajes de todos, pero que al mismo tiempo cuide la equidad social, la equidad educativa, no es una propuesta de innovación. Y finalmente, no podemos permitirnos pensar que la innovación es una moda o es una especie de eslogan que viene asociada a los tiempos que tenemos ahora mismo, porque si bien la tecnología, si bien la inteligencia artificial nos puede proponer múltiples potencialidades, también puede ahondar aún más en las desigualdades sociales, económicas que ahora mismo tenemos. Por tanto, es un momento muy adecuado para actuar, es un momento para la educación y es un momento para la innovación. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Tamara Díaz por tan valiosa conferencia y por ser parte de esta 10ª Jornada de Innovación Educativa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.